Buenas, antes de la prueba quería hacer un pequeño repaso de las distintas partes que va a tener la prueba. La hemos ido viendo a lo largo del curso, pero me gustaría hacer ese último repaso. En el ejercicio 1 hay que hacer un ejercicio de tipo de dibujo artístico, ¿vale? Entonces, en este parece interesante eso, que lo adecuéis básicamente al formato correcto, a un DIN A3, intentar componer en el espacio que no queda ni demasiado ajustado ni demasiado vacío, demasiado pequeño. El contraste, lo que ahora veremos a continuación de cómo conseguir un buen contraste, ¿vale? Intentar que haya tonos oscuros y tonos claros dentro de vuestra composición, que la iluminación resulte creíble y si expresáis bien el volumen, ¿vale? Básicamente serían las cosas que me gustaría y las cosas que he ido valorando, por ejemplo, en el último simulacro, ¿vale? Pues este ejercicio 2, que es un ejercicio largo, que tiene 3 partes, ¿vale? Vamos a ir viendo las distintas partes. El ejercicio 2.1 es en un DIN A3 y tenéis que hacer el croquis acotado, las vistas diédricas y son la misma cosa, el croquis acotado y las vistas diédricas. Tenemos que hacer eso y una perspectiva, ¿vale? Aquí ahora también a continuación os diré un pequeño truco para intentar componer y adecuar esos dos elementos, esas dos partes de este ejercicio al espacio, ¿vale? Para intentar de nuevo lo mismo, que tenga una presencia buena, que no quede demasiado grande y demasiado pequeño, y que las dos partes que hay que dibujar que queden bien articuladas, que no se quede una muy grande, muy pequeña o una muy arrinconada. En ejercicio 2.2 hay que hacer ejercicio libre, como es recreación libre a color, como os lo comentaba en algunas descripciones, ¿vale? En esta me parece sobre todo interesante que en estos dos ejercicios intentad demostrar cualidades distintas, que seguro que las tenéis. En el de color, tener en cuenta que prime esa parte de color. Una cosa que ha surgido en alguna de las consultas es que hasta qué punto, porque se hace un poco hincapié de la libertad que se puede llegar a dar o podéis llegar a tomar en este ejercicio. Es importante que respetéis el tema central que se está pidiendo en la prueba. Si no, puede dar la sensación de que ya teníais algo preparado previamente y lo ibais a sacar, saliera lo que saliera, tomándoos aprovechándoos de esa libertad que da este ejercicio. Respetar el tema, pero después, si en la parte anterior hemos hecho una cosa más constructiva de inventar un objeto, en este podemos hacer algo más llevar a nuestro terreno, de variar ese objeto que hemos hecho antes, hacerlo no hace falta que muestre una perspectiva, si no quiero, el uso de la perspectiva, el uso del dibujo técnico en la segunda parte, ya lo he hecho en la primera. Entonces en esta, si quiero, podéis hacerlo, llevarlo a un mundo más pictórico y más en el que podáis recrearos y sacarle más provecho a lo que son las técnicas de color secas, ¿vale? Y demostrar sobre todo ese buen uso de las técnicas de color secas, ¿vale? En básicamente lo que quiero que evitéis es que hagáis el mismo ejercicio en la misma perspectiva que el anterior, ligeramente coloreado. Pensad que en se pide otra cosa, no hace falta que repitáis lo mismo que habéis hecho en la parte 1, la parte primera. Ejercicio 2.3, ya sabéis, una justificación de vuestro trabajo. Intentar hacerlo de una forma ordenada, hacer en sucio, antes de empezar, hacer un pequeño esquema de ideas que queréis ir hablando, cuestiones sobre las que podéis hablar, sobre las que podéis ir diciendo o anotándose ideas, por ejemplo, de la composición, del color, las líneas, materiales, tamaño, la ergonomía, si la habéis tenido en cuenta, ¿vale?
Otra cosa importante, hablando del tamaño, hay veces que ponéis todas las cuestiones de tamaño en la parte de justificación. Por favor, también poner esas acotaciones mínimas en las vistas, porque así podéis expresar de una forma más gráfica, mucho más intuitiva, lo que es el volumen que tiene ese objeto. ¿Vale? Y eso, intentar relacionar las cosas que habéis hecho con las teorías, la teoría que hemos ido viendo durante el curso. Eso es interesante. Después, por último, está el ejercicio 3, en el que también se os pide que comentéis una imagen. En esta puede ser que os hagan una serie de preguntas que os pueden servir de guía, o puede ser que os lo dejen a os dejen más libertad. En ese caso, de nuevo, otra vez es una cuestión de redactar con orden, agrupando ideas por párrafos, intentando hablar de las cosas que hemos visto en teoría: color, composición, líneas, ergonomía, materiales. La perspectiva, por ejemplo, también podríamos añadir. U otras ideas que se os pudiera ocurrir, ¿vale? Pero intentar eso, haceros una lista previa en sucio, anotar rápidamente qué ideas queréis transmitir, por ejemplo, de color, como en el simulacro que teníamos aquí. Colores fríos cálidos, los fríos transmiten lejanía, los cálidos cercanía, por ejemplo. Os anotáis esas ideas muy básicas. Y así, cuando empecéis a redactar, podéis ir tirando mano de esa lista de ideas y que os salga todas las ideas agrupadas y de una forma más organizada. En este vídeo quiero que le echéis un vistazo al concepto de contraste. Cuando hagáis un dibujo en la parte artística de la prueba, en la parte de dibujo artístico, vais a hacer un dibujo y vais a aplicar un claroscuro para dar esa sensación de volumen que nos ayuda a expresar el claroscuro. ¿Vale? La cuestión con esto es que hay veces que por una cuestión o por otra no se ajusta bien el contraste. Por ejemplo, aquí voy a ir alterando un poco el contraste de una forma manual. Fijaos que en algunos, lo que vendría a ser el brillo y contraste, fijaos que en algunos casos se podría quedar muy poco contrastado o muy contrastado, ¿vale? Lo que es interesante es que no se quede, por ejemplo, que no se quede muy claro todo. Quiero decir que en la composición no me entre a ver y no vea realmente que haya ninguna zona realmente oscura. ¿Vale? A veces que se tiende a hacer esto, es más sencillo, es más cómodo porque partimos de la hoja en blanco. Pero sería interesante eso, que tuviéramos unos contrastes suficientes. Con esto quiero decir que hubiera unas zonas realmente oscuras, hay veces que no hace falta igual que lleguemos al negro y unas zonas realmente claras. Solamente es para abarcar todo el abanico posible de los tonos para expresar bien el volumen. ¿Vale? Que es muy sencillo hacerlo digitalmente, pero es para que os hagáis una idea. ¿Vale? Hay veces que, por ejemplo, si parto de un supuesto, de una imagen que es toda muy blanca, hay veces que por ejemplo, con esta se queda todo muy gris, muy monótono. Este es interesante el aumentar ese contraste para que, sin perder detalles, hay algunas zonas que realmente brillen, que sean blancas, y otras que sean y otras que se queden oscuras. Fijaos que aquí todo prácticamente es blanco, ¿vale? Pero de esta forma, consiguiendo este contraste, por ejemplo, se ve mejor las cosas que así, que se queda más monótono. Fijaos que no cambia mucho de cómo estaba la foto originalmente, pero lo digo para que lo tengáis en cuenta, ¿vale? En la hora de hacer un dibujo, intentar encontrar ese contraste adecuado en el que salgan algunas cositas en algunas zonas oscuras, bien oscuras, y otras blancas.
Para el primer apartado del segundo ejercicio, recordad que tenéis que hacer dos cosas en el mismo formato, en el mismo papel. Tenemos que hacer un croquis acotado, unas vistas diédricas hechas a mano alzada, y tenemos que hacer una perspectiva. Mi recomendación, ¿os acordáis lo que hablamos en dibujo artístico de encajar para poder componer y poder intentar distribuir bien las zonas, la composición, la presencia de la figura que estemos dibujando? Pues aquí os recomiendo lo mismo. Imaginaos, por ejemplo, si tengo este formato, pues digo, bueno, voy a poner las vistas acotadas aquí y voy a hacer el dibujo en perspectiva, voy a hacer que se superponga. ¿Por qué? Porque realmente pasa dos cosas, que en la perspectiva la voy a hacer aquí más grande, pero no tengo por qué ocupar todo el espacio. Y segundo, en las vistas croquizadas normalmente queda una esquina dentro de este cuadrado que no se utiliza tanto. Voy a hacer que coincida con esta, ¿vale? Imaginaos que la figura fuera muy sencilla, voy a hacer una figura que sea como una especie de caja, que voy a construirla así en un formato, en una especie de perspectiva isométrica más o menos, ¿vale? Pues imaginaos que esta es mi figura, ¿vale? Fijaos que más o menos lo he adecuado a este pequeño cuadrado en el que me lo había, en este pequeño encaje. No lo he ajustado a los bordes, tampoco hace falta, pero más o menos ya sé en qué espacio moverme, ¿vale? Y esto me ayuda a poder presentarlo de una forma mejor. Y después las vistas croquizadas las voy a hacer aquí, que en este caso, como la figura es muy sencilla, pues tampoco va a tener más complicación, pues más o menos sería así, quizá un poquito más profundo. Recordar, intentar que estén bien alineadas en un sentido y en otro, ¿vale? Y si es necesario, pues puedo moverlo, ¿vale? Lo bueno del encaje es que puedo hacer cambios muy rápidamente. Después, las acotaciones, no se nos olvide, es una forma gráfica de poder explicar rápidamente cuánto mide este objeto, ¿vale? Por ejemplo, aquí dibujar el ancho, la altura y la profundidad, por ejemplo. Voy a hacer una cota en cada una de las vistas, ¿vale? Bueno, realmente bueno, lo mismo. Veo que a uno le he puesto una de las letras, la Z normalmente sería la altura, voy a cambiarlo, venga. Y este voy a hacer la I, ¿vale? Pues así, acotarlas por lo menos una forma muy básica para que a primera vista el corrector pueda ver las dimensiones generales de ese objeto, encajaros las dos zonas en las que vais a trabajar para intentar que esas dos cosas que tenéis que hacer se queden bien distribuidas en el espacio, que no se queden algunas muy pequeñas, otras muy grandes, para intentar equilibrarlo, ¿vale? Y acordaos que eso mismo que hemos visto en el artístico del encajar nos puede ayudar también aquí a poder trabajar con más agilidad, sobre todo hacer cambios rápidamente con más agilidad.